Nos vieron traer los audífonos. Buenos días. No me siento preparada. Ya no es cierto, ya. Hola, buenos días, ya los veo. Profe, hola, hola, Buenos días. buenos días, Erika. ¿Cómo les va? Señal no se escucha muy bien. Sí, de hecho yo también, por eso ven conectados en dos dispositivos porque no tengo muy buen internet, entonces estoy en el celular hablando y en el otro grabando para que podamos tener el video. Ah, bueno, sí, profe, nosotros venimos a conectarnos porque sí hemos estado batallando un poquito y ya cuando nos pudimos conectar ya no nos recibieron. Bueno, sí, así es esto con la tecnología. Pues ya, bienvenidos a su última clase del Cuatri. Sí, ni modo. Bien, pues vamos a ver si entran sus compañeros, si no, mientras voy a compartir pantalla, vamos a comenzar para que aprovechen el internet, ¿verdad? Ok. Bien, estábamos, bueno, hace 8 días con sus compañeros hablando a conducta. Y bueno, comentábamos que como tal, no hay pues, tests que nos ayuden a evaluar la conducta, porque realmente la conducta la vamos nosotros a evaluar con todas las demás características que hemos visto. Personalidad, déjenme darle paso aquí a sus compañeritos, suficiente intelectual, todas las pruebas de los diferentes tests que nosotros vimos, pues son parte de lo que forman a la conducta. Por lo tanto, pues no vamos a encontrar unos tests que realmente se encarguen de evaluar la conducta, como un todo prácticamente, ¿sí? De todas estas características que nosotros vimos. Déjenme ver por aquí. Hola Maggie, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, buenos días. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos comentando? Híjoles, bueno, tenemos también problemas con su compañera Jelly, que no puede ingresar, pero bueno, así es. Por eso decíamos que nosotros, pues de alguna manera, o ustedes más bien, ustedes como parte de la psicología, pues se encargan de estudiar al humano en todas sus características y en todos estos componentes de los cuales yo les punto final, pues la conducta, ¿no? Al final de cuentas, nuestra conducta demuestra la personalidad que tenemos, demuestra la inteligencia que manejamos, demuestra nuestras habilidades que desarrollamos, o sea, ¿no escuchan bien Erika y Beto? Maggie, ¿sí me escucha bien? Maggie. Entonces, todas estas características, pues definen al individuo en todo lo que es su conducta. Déjenme ver aquí, déjenme darle paso a su compañerita. Déjenme por aquí, al sobrino sacando hojas, si ven la mano. Bien, entonces continuamos. La psicología, entonces, pues de estudiar a el individuo realmente de una manera muy particular. La psicología va a estudiar la conducta y lo veíamos hace 8 días, pues vamos a analizar a la conducta como parte de estas características observables que nosotros mostramos a la conducta del ser humano, sino también la conducta animal, ¿no? Por ejemplo, se analiza demasiado o existen psicólogos especializados en observar la conducta de los animales, ¿no? Digo, al final de cuentas, el individuo o el ser humano también es un animal, obviamente que no sé razonar, ¿no? A diferencia de los demás animales, pero también tienen una serie de conductas que muestran ante diferentes situaciones, como nosotros los humanos, ¿sí? Así que, pues hace 8 días hablamos que existen diferentes posturas que tratan de identificar como que la psique, la psicología y todas estas características. A través de la historia de lo que es la psicología, pues bueno, han existido diferentes posturas. Hoy en día, pues vemos que es diferente. Eh, este, tenemos la conducta, bueno, la parte de la sobrino, ahí en el mueble. Ahí está. No, allá. Ay, ustedes disculpen. Ahí toma, mira. Bueno, tenemos entonces conducta intelectual elemental. Bueno, ya hablamos de esto hace 8 días, la conducta media superior, ¿sí? Que es parte de lo que es o forma parte de nuestra ciencia. Efectivamente, no encontramos como que es porque pues todo nos remite a medir esta parte de lo que es lo que es pues lo que es la conducta, ¿sí? Bueno, entonces, pues medir la personalidad, el coeficiente intelectual y todo lo demás, pues es lo que nos hace llegar a analizar la conducta. Por lo tanto, no vamos a tener tests específicamente delimitados al estudio de la conducta, ¿sí? Y pues bueno, efectivamente, todo resultado de lo que nosotros observamos a nuestro alrededor, de lo que hemos aprendido y de cómo pues esto va formando nuestro carácter, nuestro temperamento, el desarrollo de nuestras habilidades, de nuestras destrezas, nuestro coeficiente intelectual, todo eso, pues se da como resultado es que tenemos que medirlo a través de los diferentes tests. ¿Hasta aquí alguna duda con esto? ¿Sí llegaron ustedes a leer las diapositivas hace 8 días, chicas?
¿No? No, Bueno, ningún. por eso las envié, pero bueno. Bueno, en mi caso, ¿No? Ok, ninguna duda. Sí, ¿puedo apagar la cámara? Es que creo que me está quitando internet, porque sí, se sí, ya escucha medio saben, pueden cortado. apagar la cámara. ¿Sí? Ok. Sí, no hay problema, Erika. Adelante. Entonces, les decía a sus compañeras que estoy en la misma situación con el internet, no solamente yo y ni Erika, ¿verdad? Por eso me vienen dos dispositivos para tratar de que esto funcione adecuadamente, ¿sí? Por una parte en el celular con el audio y en la otra, pues programando, ¿no? Para que bien, las características que tenemos, pues es una conducta es funcional, es decir, todo es el resultado o nos hace funcionar en el contexto en el que estamos. Este conflicto y ambivalencia, siempre estamos en conflicto, pues esto tiene que ver con la interacción en la que estamos. Y pues es comprendida en función del contexto, es decir, siempre nos vamos a comportar de acuerdo a como se nos marca en el contexto en el que estamos. Es decir, yo no puedo llegar a dar clases dentro del aula de clases, entonces pues me tengo que también guiar por ciertas normas que van a hacer que mi comportamiento pues sea adecuado al contexto en el que estamos. Es muy diferente, por ejemplo, a los perritos, ¿no? Que pues su comportamiento, si se les dejan van por los instintos, ¿no? Y sus conductas se van a mostrar así, son más instintivas. En nuestro caso no lo razonamos. Si me ando de la popis, pues no voy a hacer a donde se me antoje, pues me voy a un baño o a otro lugar, ¿verdad? Entonces, es muy diferente. Entonces, si es funcional, es de acuerdo al contexto y sobre todo, y es decir, todo nuestro ser, pues se encuentra en un estado interno intacto, es decir, que nos haga sentir bien adecuadamente. Hay conductas que nos van a hacer reflexionar sobre nuestro comportamiento, hay otras que nos van a hacer sentir bien. Esto por eso es parte del conflicto de ambivalencia. Así que todo lo que es el resultado de nuestra conducta, pues es la parte de lo que a nosotros nos causa un momento, más bien en determinado momento, un conflicto pues psicológico. Y todo va ligado pues a lo que son el cómo pienso, el cómo somos, de acuerdo a lo que pienso y siento, yo actúo, ¿no? Y es como pues nosotros mostramos ciertas conductas, buenas o malas. Aquí pues es así desafortunadamente. Y precisamente cuando alguien va al psicólogo, pues es cuando pues hay en relación con el contexto en el que nos estamos desarrollando. Y aquí es pues donde entran todas las pruebas que se tienen que hacer para ver por qué llevamos o caemos en tal conducta. ¿Sí me explico, chicas? Chicos, también. Ahora sí tenemos a Alberto. Por lo tanto, pues aquí es cuando empieza a diseñar todo lo que es la intervención psicológica para precisamente generar terapia, ¿verdad? Intervención en la que se tengan que modificar estas conductas o estos comportamientos que son negativos, como lo dice la diapositiva, para la persona, es decir, dentro de lo que es el contexto en el que está y entonces tenga que modificar, ¿sí? A veces no van a poder eliminar conductas porque eso es algo cierto, ¿no? Pero sí pueden modificar estas conductas. A lo mejor su carácter, de su temperamento, a lo mejor no le van a quitar lo agresivo, ¿no? Pero sí van a poder trabajar ustedes para reducir esa agresividad y que su relación con los demás pueda ser mejor. ¿Sí? Y aquí, pues obviamente la terapia va a ser en función, más bien el tratamiento va a ser en función de cada uno de los pacientes y también va a depender de las técnicas que ustedes apliquen para la modificación de estas conductas. Una intervención psicológica, un tratamiento, pues como ustedes saben, no se lleva 2 o 3 sesiones, ¿no? Ya tengo un amiguito que está en terapia, por ejemplo, y ya lleva 2 años en terapia y no puede concluir, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Bueno, aparte de, como él dice, todo lo que se le invierte, pues todo lo que se trabaja y todo lo que va saliendo cada que va al psicólogo para que trastornos, de todos los problemas, que son parte de su personalidad, que lo hacen estar bien con unos, mal con otros, en fin, todo eso se da cuenta y entonces todo eso es lo que manejan. Aquí va a depender, entonces, también cómo ustedes pues empleen las diferentes técnicas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ninguna. Bien, ahora bien, para concluir ya su temario, su última unidad que tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo y que es realmente una recapitulación de lo que seguramente ustedes también ya han visto con licenciada Esmeralda o en otras materias, que es el proceso de evaluación. Realmente nosotros hablamos de este proceso de evaluación psicológica al inicio casi del cuatrimestre, pero pues hay unas fases que tenemos que llevar a cabo para que esto se cumpla, para que pues funcione una terapia. Cuando alguien va o acude a ustedes al psicólogo, ¿verdad? Qué va a ser lo que ustedes van a hacer. Puede ser que a lo mejor se dediquen a trabajar en una escuela, se dediquen en una empresa o pongan su consultorio o no sé, para llegar a hacer una evaluación. El primer punto que se tiene que hacer para que esto funcione, para que veamos qué sucede, pues es la entrevista, ¿vale? El primer punto es la entrevista. Una entrevista, chicos, es un diálogo entre dos personas. ¿Quién es el entrevistador? Pues en este caso el psicólogo o psicóloga. ¿Quién es el entrevistado? Pues el paciente, ¿sí? Llámese niño, llámese adolescente, joven adulto, adulto mayor. Todos suelen ser hombres, mujeres, niños, niñas, lo que sean. Seguramente ustedes han visto en televisión, pues, cuando estos grandes personajes como Adela Micha, Jordi Rosado, ¿verdad? O estos realizan entrevistas, ¿no? Donde empiezan a platicar, pero mediante la plática van sacando preguntas y van a saber. Lo mismo hace el psicólogo. Aquí vamos a ver que la entrevista en este caso se vuelve una entrevista de carácter clínico, porque ustedes la van a utilizar para sacar información sobre un tema relevante de la persona.
¿Qué es lo que va a ser la entrevista? De hecho, se maneja como el primer punto y en el cual nosotros podemos obtener incluso más información que lo que nos puedan arrojar los tests, ¿sí? Porque aquí utiliza no solamente en la psicología, se utiliza, como ya vimos, en el periodismo, en la investigación, en muchos casos se utiliza la entrevista. La entrevista, pues, se va a basar en un cuestionario que seguramente se hace previo o que puede ir surgiendo en el momento, ¿sí? Y qué apasiona. Comento y repito, esto es a través de un diálogo. No es como que la entrevista directa de, ¿y cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? Y no, sino que vamos platicando con el individuo para ir sacando información. Eso es lo que hacemos en la entrevista, ¿sí? Yo les decía, de Gestas, por ejemplo, si la han visto en sus canales o entrevistas que hacía noticiero, pues sí, va platicando y va generando información, va dando confianza al que está entrevistando para que le pueda ir dando la información. Entonces, lo mismo hacemos en el caso de la entrevista clínica. Ustedes, como psicólogos, siempre van a empezar con la entrevista, ¿sí? Siempre, que es para indagar precisamente. Entonces, a través de la entrevista, nosotros podemos, más bien ustedes como psicólogos, pues pueden analizar el comportamiento de un niño y un adulto, porque a través de que vamos obteniendo información, también vamos observando la conducta que puede mostrar ante un tema que le estamos cuestionando, ¿sí? Por ejemplo, si le preguntamos sobre familia, a lo mejor cambian la postura, a lo mejor cambian los gestos, ¿no? Y entonces podemos irnos dando cuenta o en qué pudiésemos entre nosotros. Por eso es importante. Así que la entrevista, pues, describe de forma específica al paciente en relación a sus conductas. Nos sirve como un diagnóstico para la persona, que a partir de lo que la persona nos diga, nosotros vamos a ir entendiendo el problema que tiene. En la primera entrevista podemos definir qué es lo que está sucediendo. Por eso es un diagnóstico. Ajá. Y a través de este diagnóstico, pues se encuentra ese explicar. Ustedes como psicólogos podrán definir, pues si este paciente está así, por esto, ¿no? Por el trauma que tuvo de niño, por lo que pasó en su adolescencia o por esto. Por eso el paciente está de esta manera. Ustedes ya tienen un diagnóstico a partir de lo que ustedes recuperen en la entrevista. También las realizando, de hecho, constantemente. Y al final, por ejemplo, de lo que es la terapia o en el intermedio de la terapia, una cosa es la sesión, donde nosotros trabajamos ya los problemas. Otra cosa es la entrevista, ¿eh? No vayan a confundir. También podemos hacer entrevista para irnos, nosotros estamos dando, y los cambios que el paciente puede irnos mostrando, nos puede ir diciendo que ha ido cambiando de acuerdo a las técnicas que estamos utilizando. Ajá. Y también, pues bueno, hoy en día la entrevista psicológica también se utiliza demasiado en lo que es el ambiente laboral, ¿sí? Ustedes pueden darse cuenta que el ambiente laboral y se utiliza mucho el área de psicología para ayudarnos a identificar habilidades, personalidad, coeficiente intelectual, que tiene que ver con la conducta que pudiésemos mostrar como parte del talento laboral de una empresa o de una escuela o de lo que sea, ¿sí? ¿Dudas? Ok. Ya que buenos días, también no la había visto. Buenos días, Sabane, creo que tampoco la he saludado. Hola, Bien. profe, buenos Hola, días. hola, Sí, buenos bueno, ya días. casi, sí, buenos días todavía. Ahorita ando aquí con mi cámara fallando porque ayer se me cayó mi Bueno, ya teléfono. tendrá pretexto para estrenar. Está muy bien, Vane. Bien, continuamos entonces. Eh, por una parte, para ver cuál es la conducta que está fallando, que tenemos que modificar y todo lo demás, ¿no? El primer paso es la entrevista. También algo en lo que nos vamos a apoyar para nosotros sustentar el trabajo que estamos haciendo sería, no es más que basarnos en las teorías que nosotros hemos visto para poder ayudar al paciente. Vamos, por ejemplo, no sé, voy a ver ¿qué se me ocurre? Voy a ver, no sé, un problema de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues a lo mejor yo me voy a basar en la teoría de Piaget, ¿no? Voy a basarme en lo que dice Piaget, en sus conceptos de asimilación, acomodación, lo que dice cómo aprende un niño, y sobre eso yo voy a trabajar. Los psicólogos siempre se van a ir, es decir, Maggie no va a llegar a tratar los celos, pues nada más, híjoles, pues, ay, como Dios me da a entender, no, seguramente, pues va a entender la teoría de Freud para entender precisamente esta parte de que todo se relaciona sexualmente, ¿verdad? Pero a lo mejor también puedo trabajar sobre esto, porque aquí abordamos los diferentes enfoques y sobre esto pues se trabaja esta salud, ¿sí? La salud, bueno, la salud mental, recuerden que pues es parte de lo que es la salud. Y podemos abordar cualquier enfoque cognitivo, sistémico, posmoderno. Aquí también tal vez faltaron la parte de lo que es el psicoanálisis, todas estas teorías que ustedes se tienen que basar para entender también la conducta que muestra el paciente, basarnos en eso. La parte del marco teórico, la teoría, todo lo que están viendo ustedes, porque les va a ser útil, ¿sí? Entonces, por eso, toda la teoría pues, nos va a intentar dar ese panorama general de la psicología, ¿sí? O sea, todos los autores al temario y hay que se hagan bolas con cada uno de ellos y que les cuesta aprendérselos, no, sino porque todos tienen un enfoque de acuerdo al punto de conducta que estamos abordando y nos van a servir para entender el problema y poder resolver o poder dar un tratamiento. No nada más es porque pues los queremos, y ver a Rogers y ver a Freud, a Erickson, Vygotsky, todos cada uno de ellos, pues nada más porque no tenemos nada que hacer. No, tienen
tienen un punto importante en el sustento de lo que nosotros hacemos o en el campo, más bien de ustedes como psicólogos. En mi campo, como pedagogo, pues también los utilizo pues, para entender cómo aprenden, mientras que ustedes será para modificar las conductas. ¿Sí me explico? Ok, continuamos entonces. Bien, después de que nosotros, para realizar la evaluación, es decir, para entender el proceso de, pues nosotros ya hicimos la entrevista teórico, es decir, nos estamos sustentando en la teoría existente referente al problema. Ya estudiamos la teoría, ya analizamos a nuestros autores. Ahora tenemos que formular una hipótesis. Una hipótesis que viene resultado del diagnóstico y de la entrevista que nosotros ya seguramente dicen, ay, otra vez investigación. Están viendo que incluso investigación en la psicología, ¿no? Seguramente ya saben qué es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis, Maggie? Es como, es como una predicción que se puede comprobar más adelante, ¿no, profe? No sé si Sí, estoy bien. es una respuesta tentativa, más que predicción, porque pues bueno, no podríamos predecir cómo es el futuro, más bien es una respuesta tentativa a algo que nos va a dar. Y esa comprobación puede que sea positiva o negativa. En todo caso, no quiere decir que estemos. Por eso es una hipótesis, es algo hipotético, ¿no? Lo vemos mucho, por ejemplo, en los casos de ladrones y todo esto, ¿no? Hipótesis acerca de por qué sucedió un asalto, por qué un asesinato y lo demás, y lo van comprobando conforme va la investigación. Lo mismo hacemos en psicología, pero obviamente con un enfoque al problema que nos está presentando un sujeto. Vamos a tratar de ver si es cierto o no, si yo estaba bien como psicólogo, para ir comprobando, incluso durante el transcurso del tratamiento, puedo ir modificando de acuerdo a cómo voy viendo que va funcionando esto. Entonces, una hipótesis es una respuesta tentativa al problema, ¿sí? Y hay dos variables que tenemos que manipular. No sé si ya vieron lo que son variables, porque aquí es también meternos en parte con la parte de metodología, investigación. No sé si ya vieron lo que son las variables, ¿no? O si La vimos, pero así de muy forma muy, rápida. no fue muy a fondo, fue muy... Ok, bien. En una hipótesis siempre vamos a tener dos variables. Una variable que se llama dependiente, ¿sí? Y una variable que es independiente. Nuestra variable independiente siempre va a ser la causa, ¿sí? Y nuestra variable, la relación causal de causa-efecto. Por ejemplo, si yo formulo la hipótesis, Magdalena tiene celos porque su marido pues siempre sale perfumado, ¿no? Ejemplo, ¿sale? Tenemos ahí dos variables. Una siempre tiene celos, que es lo que voy a analizar, y que eso que Maggie tiene celos es la causa, tiene como efecto, bueno, que el marido pues siempre sale perfumado y eso hace que Maggie siempre esté celosa. Entonces, hay un lado, pues ya Maggie se pone celosa, ¿no? Tenemos que ver esta relación causa-efecto, es lo que vamos a comprobar nosotros. Y es lo que vamos a ver a través del análisis de pruebas, si realmente es que el marido salga perfumado y por eso Maggie se pone, que vamos a descubrir posteriormente mediante la investigación, mediante ir viendo las conductas o por qué Maggie se pone así cuando el marido se pone perfume. Es un ejemplo, ¿eh? Siempre pues vamos a formular estas hipótesis, corroborando conforme vamos tratando, ¿sí? Entonces, pues bueno, como ustedes ven, en psicología la hipótesis se va a centrar en cómo un determinado aspecto del entorno podría fluir en un comportamiento particular. Aquí yo hablé, por ejemplo, del perfume, en el comportamiento, y es donde vamos a formular estas hipótesis, ¿no? No sé, a lo mejor Jay que estaba, bueno, no sé, Jay me acuerdo que estaba sobre coeficiente intelectual, ¿verdad? No recuerdo bien sobre qué todo, pero vamos, supongamos que Jay en su investigación de los millennials es muy alto porque hoy está en relación con la tecnología, ¿no? Eso es lo que vamos a comprobar, además del comportamiento, ¿no? Vamos a generar cómo se comportan los millennials a través del uso de tecnología. Híjole, sin ofenderlos, ¿eh? A ustedes, porque, pero bueno, vamos nosotros a ver precisamente todos los factores. Recuerden que nosotros veíamos al inicio en psicología que el comportamiento de una persona no solamente son por cuestiones de carácter, temperamento, y en que hay muchos otros factores asociados a cómo una persona se pueda comportar, ¿sí? No solamente porque aquí va a influir la interacción social, va a influir el cómo se relaciona con los demás, va a influir en la construcción de hipótesis y lo que nosotros vamos a estar analizando. Entonces, eso es lo que hace nuestra hipótesis. Cuando ustedes generan la entrevista, cuando ustedes hacen su diagnóstico, puede haber una o varias hipótesis, no solamente va a ser una, pueden formular varias e irlas comprobando conforme va transcurriendo. Las pueden comprobar o les puede decir, bueno, si estabas bien o no estabas bien, hay que formular otra. Importante en este aspecto. Ahora bien, nosotros hicimos la entrevista, nosotros ya nos estamos basando en teoría, ya analizamos nuestros libros otra vez para entender el problema y ver en qué puede estar mal nuestro paciente. Nosotros ya formulamos nuestra respuesta al porqué del comportamiento de mi paciente. Ahora vamos con otro aspecto importante, que es la selección de instrumentos. ¿Cómo voy a evaluar a mi paciente para saber realmente también qué está pasando? ¿Qué tipo de instrumentos
voy a utilizar? ¿Se acuerdan que veíamos que, bueno, aparte pruebas proyectivas? Aquí nosotros es lo que vamos a ver. Bueno, a ver, ¿qué pruebas me van a proporcionar la información que yo necesito? ¿Qué voy a utilizar? Entonces, esta selección de instrumento, pues no es más que elegir, estas estoy analizando y con las cuales yo puedo evaluar al paciente o a mis pacientes. Recuerden que ustedes pues pueden dar tanto terapia individual como de grupo, o en este caso a lo mejor, por ejemplo, si abordan un problema de pareja, como lo verdad, pues a lo mejor va a ser de dos. Entonces aquí pues vamos a ver cómo nosotros manejamos las pruebas para que nos ayuden a entender el problema, ¿sí? Para evaluar las características, ¿sí? Entonces, tenemos una gran cantidad de pruebas. Por ahí les mandé, les comentaba hace 8 días, hay 2 links donde están, pues, todo el conjunto de pruebas. No las pruebas físicas, porque, pues, les decía, a veces no se consiguen, cuestan incluso dinero, pero sí hay 2 compendios donde, pues, de alguna manera están todas las pruebas que existen actualmente en todos lados y que todos podemos utilizar, ¿sí? ¿Cómo elegimos esta prueba? Pues bueno, lo primero es, sobre todo, utilizar pruebas estandarizadas. Esto sería lo más ideal. ¿Por qué? Porque serían aplicables con cuerpos ya existentes. Sería como que lo más viable, las pruebas estandarizadas. Por otra parte, el segundo punto, bueno, también chicos, recuerden, cuando usamos pruebas estandarizadas, son pruebas que ustedes puedan entender, puedan calificar y puedan utilizar una prueba que ustedes no utilizan, pues todo el resultado, o que no entienden, todo el resultado va a estar mal. Siempre relacionarnos con pruebas que nosotros entendamos, ¿sí? También pruebas que obviamente sí puede haber muchas pruebas estandarizadas, pero recuerden, hemos visto durante mucho tiempo, fiabilidad y validez, que sean las pruebas que nos proporcionen la información que nosotros realmente queremos, ¿sí? Recuerden que podemos tener una prueba confiable, pero no puede ser válida. Entonces, tienen que cumplir los 2 requisitos, confiables y válidos. Los requisitos los están cumpliendo, ¿sí? Aquí nada más sería cuando estamos utilizando pues pruebas diseñadas por otros psicólogos, ¿verdad? Pruebas que han sido traducidas y que a lo mejor no están correctas. Entonces es donde tendríamos que poner como que atención. Tenemos varias de las que les mandé, pues ya como la de Raven, la del dibujo de la figura humana, pruebas que son estándares, pues no tienen problema, estas que cumplen con estos requisitos. Otro, aparte de las pruebas estandarizadas, que sean confiables y válidas, por edad. Entonces tenemos que buscar las pruebas que sean de acuerdo a la edad de nuestro paciente o nuestros pacientes, ¿sí? No podemos aplicar una prueba de adulto en un niño porque los resultados no van a ser correctos, ni las de niños en adultos porque tampoco los resultados de los pacientes, ¿sí? También, pues bueno, aquí tenemos que tomar las pruebas o considerar estas pruebas no solamente de acuerdo, pues así son individuales o grupales, sino que aquí también dice, teniendo en cuenta otros aspectos como el tiempo de aplicación, algunas pruebas tienen un tiempo determinado de aplicarse, o sea, no todas son iguales, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo se aplica, el tipo de prueba que voy a aplicar, el formato, ¿verdad? Sí, y pues sobre todo que vaya de acuerdo con los objetivos que pretendo medir. O lo que ya llevamos aquí, una serie de pasos que son importantes y que ustedes pues harán en lo que es su práctica clínica prácticamente, ¿no? La entrevista, el fundamentar una teoría, el hacer mis posibles hipótesis y el seleccionar mis instrumentos, ¿no? Loco lo utilicé en el sentido no de locura de algo, no, sino eh, ¿por qué mi paciente está así? Utilizar pruebas, ¿qué pruebas voy a utilizar? ¿Qué técnicas voy a utilizar? ¿O qué voy a hacer o qué? Entonces aquí ya vamos con la selección de instrumentos. El siguiente punto es la intervención psicológica. Ok. En la intervención psicológica, pues realmente ya apliqué pruebas, ya hice entrevista, ya todo lo demás, aunque creo que aquí me brinqué, pues lo que era la obtención de resultados, pero creo que lo puse después, una duda, una disculpa, digo. Déjenme ver, creo que está acá, no sé qué hice. Sí, miren, la intervención psicológica lo puse después, pero bueno, seleccionamos instrumentos y bueno, pues estamos hablando de lo que es ahorita regresamos al otro punto, que va después en la intervención, que es prácticamente cuando nosotros, pues ya analizamos resultados y demás, ¿verdad? Que yo por aquí me brinqué. La aplicación y calificación de instrumentos, pues aplicamos este instrumento que hemos elegido, ya sea la prueba proyectiva, ya sea el test, ¿sí? ¿Cómo los vamos a aplicar? Ajá. ¿Y qué alcances tenemos con y qué limitantes nos ofrece el aplicar esta prueba o este instrumento? Que entender a los tests, tenemos que entender cómo se miden, tenemos que saber para poder calificar posteriormente. Porque si yo no sé, por ejemplo, yo les mostraba algunos que llevan fórmulas, ¿verdad? Si no sé ni hacer sumas ni restas, pues háganme sacar para evaluar a mi paciente. Y si no lo sé hacer, pues seguramente voy a tener un mal resultado, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de coeficiente intelectual, que hay que utilizar fórmulas, ¿no? O algunos tests que si no los muestran, pues si no lo sé hacer, los resultados van a ser malos. Entonces, algo muy importante que yo les decía al inicio, los tests, de hecho, yo les decía, tanto la entrevista como la observación pueden ofrecerles mejor información que un mismo test, porque en el test sí nos pueden falsear información nuestros pacientes, ¿sí? Pueden manipular la información, así que no nos podemos basar solamente en lo que es un test o una prueba. De los tests, pues obviamente
nos permite pues poner en un rango, ¿no? De acuerdo a lo que arroja cada prueba, pues el cómo se encuentra nuestro paciente, o sea, describe como que en ese momento lo coloca ahí. Más es una impresión que bien, ¿sí? Entonces, la calificación que obtengamos de cada test o cada prueba, pues obviamente nos va a indicar dentro de una escala las características patológicas de nuestro paciente, es decir, de lo que si calificamos bien. Si no calificamos bien, pues también estaremos regando y estaremos ubicando mal a nuestro paciente en las escalas que se nos están presentando. ¿Sí me explico? Ok. Bien, chicos, se va a acabar el tiempo aquí. Corto tantito y los veo medio minuto, por favor. Ya en las siguientes